¿Cuántos están contentos? He titulado el mensaje de esta noche: Testigos de un Dios vivo. Mirá lo que está a tu lado y dile: tú no eres testigo ni de Jehová. Vamos, dile: tú no eres testigo de Buda. Tú no eres testigo de Cristo, de aquel que dejó la tumba vacía. Mirá lo que está a tu lado y dile: el único que dejó la tumba vacía es Jesús. Vieron que hay gente que dice, y más los judíos dicen, de que Jesús no es Dios, de que Jesús un simple profeta, que Jesús esto. Es el único que dejó la tumba vacía. Señal que Él es Dios es de que en la tumba Él no quedó, ni sus huesos. Por eso la Biblia dice: clama a mí y yo responderé. No hay Dios que responda si no está vivo. Solamente solamente Él puede darnos vida y vida en abundancia. Vamos a la Biblia, vamos a ir al libro de Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, versículo 1. Y meditaba sobre esto porque ¿cuántos creen en el Señor? A ver, ¿cuántos? ¿Cuántos saben de que Él puede hacer lo que nosotros no podemos hacer? A ver, ¿cuántos? Pero hay algo que me impactó, porque cuando Jesús tiene que elegir a sus discípulos, Jesús pasa toda la noche orando, buscando la guía de Dios, la guía del Espíritu, para comenzar a elegir ¿a quién? A los 12 personas, 12 apóstoles, 12 discípulos, para estar con Él, aprender de Él, y lo que reciban de Él luego lo iban a enseñar. ¿Cuántos están aquí? Pero ahora, cuando llegamos al libro de Hechos, en el capítulo 6, hay algo impactante ahí, porque Jesús muere, resucita, va al Padre, y Él dijo algo impactante: las obras que yo hice, ustedes las harán aún superiores, mayores, porque yo voy al Padre. Pero veamos lo que dice en ese capítulo 6, porque Dios siempre va a cuidar sus ovejas. Mira lo que está a tu lado y dile: tú eres oveja del redil de Cristo. Tú eres una oveja, no eres un chivo, tú eres una oveja que le pertenece a Cristo. Y dice que se iban multiplicando y las almas se iban salvando, y los discípulos estaban predicando algo glorioso. Las almas se iban añadiendo a la iglesia. Pero corría un grave peligro. ¿Por qué? Porque estaban descuidando ciertas áreas. Y ellos tuvieron que decir: hey, esto lo tenemos que solucionar ahora. Y en el capítulo 6, versículo 1, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquello eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud. ¿De quién? De los discípulos. ¿Cuánto eran los discípulos? ¿Cuánto dicen? Una multitud. Y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaban. ¿Cuánto dicen? Se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían ¿a qué? A la fe. ¿Saben lo que más me impacta aquí? Es que cuando
Jesús tiene que elegir a sus discípulos, pasa toda la noche orando, que Él pueda recibir revelación, guía para elegir a los 12, luego citarlo, estar con Él, aprender de Él. Pero lo impactante aquí, que ahora había una multitud de discípulos, y Él no dijo, a ver, ¿dónde están todos los discípulos? No dijeron los discípulos mismos, los apóstoles, nosotros vamos a elegir a 7. ¿Qué fue lo que dijeron? Entre la multitud, ustedes los van a elegir. Mira lo que está a tu lado y dile, ¿cómo estás para el voto, mi hermano? Vamos. ¿Te votan o no te votan dentro de los 7? Porque los discípulos estaban detrás de la palabra, ellos predicaban, ellos anunciaban, los milagros ocurrían, pero necesitaban personas llenas de fe, llenas de bien, con testimonio, para que puedan atender y ayudar a la gente. Pero los mismos discípulos, los apóstoles, dijeron lo siguiente: entre ustedes, vosotros se van a ocupar de buscar esas 7 personas. ¿Se lo imaginan? Una gran multitud de discípulos. De esa gran multitud tenían que aparecer 7 personas para hacer una labor que represente a Cristo. Codíalo el que está a tu lado y dile, ¿cómo andamos por casa? Se armó la votación. De la gran multitud tenían que aparecer 7. ¿Se imaginan a los discípulos encargarle y decirle, entre ustedes van a tener que aparecer 7 personas? Pero le dejó una indicación. Personas llenas del Espíritu Santo, de testimonio. Así que imagínense, entre la multitud de discípulos, seguramente que había un montón, muchas personas que tal vez eran buen testimonio, pero no eran llenas del Espíritu. Había otros que estaban ahí encendidos en el fuego, pero había cosas que le faltaban. Entonces buscaron a lo mejor que tenían dentro de esa característica para que hagan una labor que tenía que ser algo para bendecir a quién, a las viudas, atender a las mesas. Y ahí comenzaron a ver, ¿a quién le decimos? Vieron que dentro de los discípulos, ¿cuántos son discípulos? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Vieron que dentro de los discípulos hay de todo, ¿no? El tema es que el Señor va puliendo, va sacando cosas de los discípulos. Discípulo no es simplemente congregarse, es representar a Cristo, es ser un seguidor de Cristo. Un discípulo es aquel que va viendo cómo poder mejorar su vida con ese espejo que se llama Cristo y ir todos los días mejorando su estilo de vida. Y allí estaban multitud de discípulos. Imagínense dentro de los discípulos, ¿qué podríamos encontrar, no? Si dentro de los discípulos primero, ¿quién estaba? Pedro, que era rápido para hablar. Imagínense, pero había tenido un encuentro con Dios, había sido lleno del Espíritu y su vida ya había cambiado y estaba en proceso. Aún siendo discípulo, un momento el Señor le habla que tenía que ir a un lugar y dijo, no, eso es inmundo. Y el Señor lo corrige y le dice, no digas inmundo lo que yo ya he limpiado. Dentro de los discípulos, ¿cuántas personas con distintas características y con cuántas cosas que necesitaban ser pulidas estaban ahí para recibir un llamamiento de Dios, para recibir algo glorioso? Porque estas personas que luego iban a estar entre la multitud de discípulos sirviendo a las mesas, no podía aparecer algo diciendo, tú me sirves a la mesa y tú haces ciertas cosas que no representan lo que Jesús dijo. ¿Cuántos están aquí? No era fácil, ¿no? Es como si fuese que cerramos las puertas y decimos, de este lugar necesitamos conseguir 7 personas con esta característica. ¿Qué onda? Algunos bajaron la cabeza, otros miraron a un costado. Seguramente que eso pasó. Entonces comenzaron ¿a qué?
a elegir, vamos a elegir a este porque este es así, vamos a elegir a la otra persona por estas características, nos parece que esta persona es lo más sincero posible, nos parece que esta persona no solamente que llena el espíritu, sino que tiene toda la gracia, y cuando le están pisando el dedo chiquito del pie, sonríe igual. Odíalo al que está a tu lado, ¿cómo andamos? Porque muchas veces cuando uno es un discípulo de verdad, muchas veces tiene que soportar un montón de cosas. La Biblia te dice que tenés que amar aún el que no te quiere. Tenés una persona que tú amas, que tú la quieres ver bien y está pasando por un proceso en su vida, y aún así tú te levantas todos los días con fe, sabiendo de que Dios te va a hacer justicia. Ahí estaba la multitud. ¿Qué multitud? ¿Qué pasaría si nosotros también estaríamos dentro de esa multitud? ¿Seríamos uno de los 7 que escogieron? Tal vez no. Pero ¿saben qué? Lo que Dios necesita es que asimismo como Él pudo no solamente elegir a personas para que estén con Él, sino que también los discípulos aprendieron de Él a confiar que hay otras personas que también necesitan ser ejemplo en las cuales le puedan seguir. Servir a las mesas no era cualquier cosa. Llevar un plato de comida no era cualquier cosa. Vestir al desnudo no era cualquier cosa. Imagínense que uno de ellos era Esteban. Y mientras servía las mesas, Dios lo usaba con señales, prodigios y milagros. Aun cuando buscaron de destruirle, Él comienza a predicar, comienza a anunciar las escrituras del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Él estaba ahí. Lo apedrearon. Y dice que su rostro era como el rostro de un ángel. ¿Por qué? Porque él tenía algo que tal vez otro no tenía. Y ahí estaba. Pero mi pregunta es la siguiente: si tendríamos que hacer una votación para elegir 7 personas, ¿encontraríamos a 7 personas dentro de este lugar? No diga ni sí ni no. Porque el que está arriba, ¿qué hace? Pesa los corazones. Y cuando lo hacemos para alguien, lo estamos haciendo ¿para quién? Para Jesús. En un momento Jesús, hablando, enseña y dijo a los que estaban ahí: estuve preso, me visitaste, estuve enfermo, viniste a mí. Comenzó a dar unas señales y cosas, diciendo cosas que tal vez hiciste, y dijo: pero ¿cuándo te vimos así? Cuando lo hiciste con estos pequeños, lo hiciste conmigo. Cuando nosotros le servimos a la gente y lo hacemos como para con Cristo, le estamos sirviendo a Él. Cuando tú le das un plato de comida a alguien, se lo estás dando a Cristo. Cuando tú le das un abrazo a alguien y le das una palabra de ánimo, de aliento, se lo estás haciendo como para con Él. No estás haciendo algo para esperar una recompensa de la otra persona, no, porque la recompensa siempre viene de arriba, viene de Dios. Es algo impactante cómo los discípulos, los apóstoles, le dijeron a la multitud: entre ustedes que se conocen, entre ustedes comiencen a elegir 7 personas, entre ustedes. Ellos no se metieron a la elección, pero entre la multitud había personas que destacaban más que otros. ¿Y por qué destacaban más que otros? ¿Porque había favoritos? No, porque tenían corazones distintos. Todos somos discípulos cuando seguimos a Cristo, pero hay algunos que se dejan limpiar, purificar, santificar más que otros. ¿Cuántos están aquí? No hay favoritos para Dios.
Uno mismo se hace favorito delante de Dios cuando dice: Señor, aquí estoy, purifícame, santifícame, hazme de nuevo, rompeme, perdoname, cambiame. Cuando Dios ve ese corazón, Dios lo pule, Dios le da algo distinto para que sea útil en las manos de Dios. ¿En favor de quién? De la gente, de las personas. ¿Se imaginan sirviendo las mesas? Alguien con cara agria y se acerca ahí: aquí tienes, y le tira el plato. No, alguien amable. Tal vez el que tenía que servir al plato veía la debilidad del otro, y viendo la debilidad del otro no se jactaba de que estaba sirviendo el plato. Al contrario, a medida que vamos creciendo en el Señor, necesitamos ser más humildes, hablar menos y escuchar más. La Biblia dice: pronto para oír, tardo para ¿qué? Para hablar. Dejemos que Dios hable a nuestra vida y nosotros podamos ser sinceros con Él. ¿Para qué? Para que Dios bendiga nuestro corazón. Pero si eso no pasa, es porque algo está ocurriendo en nuestra vida. Veamos más adelante y veamos lo que dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Y vamos a ver por qué. Porque esa multitud de discípulos, antes de ser discípulos, tenía una vida totalmente distinta, diferente. Antes de servir a las mesas, seguramente que Dios cambió el carácter, la manera de pensar, las actitudes, el rostro era distinto, diferente. Y en el capítulo 1, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26, veamos lo que Pablo les dice: pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? A los fuertes. Y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito: el que se gloríe, gloríese ¿en quién? En Él. Esa multitud de discípulos tuvo que pasar por un filtro que se llama Cristo. Tuvieron que ser purificados, santificados, lavados, cambiada la manera de hablar. Seguramente que antes decían palabrotas, esas malas palabras, pero Dios purificó su vida y eran palabras de sabiduría. ¿Cómo serían esos discípulos? Mirá al que está a tu lado y dile: eran como tú. Vamos, dile: eran como tú. Aún con esa cara, así, vamos. Tenían defectos, errores, debilidades. Cada día buscaban de cambiar, pero otra vez volvían a lo mismo. Y el Señor purificaba y santificaba sus vidas. No te olvides, y mira lo que está a tu lado y dile: no te olvides. Vamos, dile: no te olvides que tú eres parte de lo desechable de este mundo. Vamos. El mundo desecha, el mundo quita, el mundo deja a un lado. Y imagínense el Señor caminando y diciendo: ¿qué pasó contigo? ¿Por qué está? No, porque me pasa. Vení conmigo, vamos. Súmate a mi equipo. Lo desechable, lo que nadie tiene en cuenta. Tal vez te ven como alguien feo, como alguien viejo, como alguien que no tiene arreglo. Y el Señor que dijo: es especial para mí, vamos. Hay personas que se miran en el espejo y dicen: esto no tiene solución. Y el Señor dice: hay solución en Cristo. Todo eso que el mundo desecha. Vieron que las jovencitas quieren parecer y tal vez miran a alguien en la televisión y dicen: me gustaría ser así. Y una persona que dice: ay, no voy a comer para ser igual, y terminan en el hospital porque quieren parecer estar en el lugar de otra persona y terminan mal. Esas personas después terminan desechadas.
dejado a un costado, ahí, aislado. Pero cuando pasa el Señor que dice, hey, tú, sígueme. Mira al que está a tu lado y dile, tú, síguelo. Vamos, dile, tú, síguelo. No necesitamos probar que el mundo pueda hacer algo con nuestra vida. No necesitamos nada. Muchas veces lo he dicho, perdido mal, los vicios, durmiendo en una zanja, alcoholizado, ahí mal, y no me avergüenzo, porque si cuando el Señor me rescató, y ahí estaba. Ahí estaba todos los fines de semana. ¿Qué pasaba? El chichichi, ¿no? Ahí, buscando, haciendo cosas que no debía. Era parte de los discípulos antes de conocer a Cristo, pero cuando uno conoce, la vida de una persona cambia, distinta, diferente. Mi lengua, mi manera de hablar cambió. Mis pensamientos distintos, diferente. Ya no andaba buscando para saciar mi carne y mis pensamientos, sino que ahora estaba buscando que Dios me purifique, Dios me santifique, Dios perdone todas las cosas que había hecho. Y ahí estaban los discípulos, siendo cambiados, transformados, ¿para qué? Para dar a conocer lo que Cristo hizo en su vida. ¿Cuántos están dispuestos a dar a conocer lo que Cristo hizo en su vida? No está en la parte externa de nuestra vida, porque lo que está dentro lo manifestamos hacia afuera. Necesitamos mostrarle al mundo que solamente en Cristo Jesús hay esperanza. Estamos en medio de la multitud de los discípulos. ¿Cuántos son discípulos? Hay una multitud de discípulos aquí que necesita ser tocado por Dios para ser útil y para servir a otros. Hasta que no nos ponemos en las manos del alfarero, no puede ser algo bueno. Esos discípulos pasaron de ser discípulos de multitudes a servirle a las mesas. Y mientras iban sirviendo a las mesas, el Señor confirmaba su palabra con señales, prodigios y milagros. ¿Tenían algo distinto estos discípulos de nosotros? No, ninguno. Solamente estábamos sirviendo al mismo Dios. Por eso prepárate, prepara tu corazón. No basta simplemente por estar en la multitud de los discípulos. Porque si Dios no te puede usar, ¿de qué sirve? Tú estás con los discípulos, tú aprendes, tú te congregas, pero para luego ser útil en las manos del Señor. No simplemente escuchamos una palabra, sino que también vamos a hablar la palabra. No solamente recibimos, sino que vamos a comenzar a dar. De la multitud que estaba ahí, 7 destacaron. Tal vez destacaban mucho más, pero eran 7 para ese momento. Qué bueno que los tuvieron en cuenta. Qué bueno que en ellos se vio algo distinto, diferente. ¿Cómo nos veremos entre la multitud nosotros? ¿Cómo nos veremos cuando el Señor vuelva y diga, hey, estuve enfermo y no viniste a mí? Estuve preso y no me visitaste. De la multitud de los discípulos, ahí estamos. Pero hay tanta necesidad que necesitamos demostrar y hacer. No para ser salvos, sino porque ya fuimos salvos. De gracia recibimos y de gracia vamos a dar. Que Él diga, buen siervo y fiel. Porque estuve enfermo y me visitaste. Estuve caído y me levantaste. Estaba desnudo y me diste abrigo. Esos discípulos necesitan ser destacados. ¿Para qué? Para ayudar a otros. Mira lo que está a tu lado y dile, no tienes que ser un discípulo cualquiera. Tú tienes que destacar. No basta simplemente con que ya soy salvo, conocí a Jesús. Y luego, ¿qué hacemos por aquellos que no conocen? De gracia recibimos y de gracia damos. ¿Cuántos están dispuestos? Entonces, ¿cómo está? Ponte de pie.